Los piratas pensaron que era solo un barco común y corriente, y se sorprendieron por lo que sucedió después. 20 momentos increíbles de barcos captados en cámaras. Desde un barco que impresionantemente se defiende de piratas hasta 26 marinos que fueron secuestrados durante 5 años. Estos son 20 momentos increíbles de barcos captados en cámaras. Número 20. Barco se defiende de piratas. En el año 2020, un grupo de piratas intentó abordar un navío en el Golfo de Guinea, costa centro-oeste de África, pero el equipo de seguridad de la embarcación logró evitarlo. ¡Atención a los tripulantes! ¡Estamos siendo atacados por piratas! ¡Todos deben refugiarse en los compartimientos internos!, avisó alguien en ruso. El propietario del buque había contratado a guardias capacitados para la protección del buque, ya que había sido advertido que la zona podría ser un punto de piratas. En el video se puede ver a estos hombres que llevan el equipamiento adecuado para defenderse. En cuestión de minutos ya estaban advirtiendo a la tripulación que se acercaba que no iban a permitir que se acercaran. Al final los piratas desistieron de su idea y huyeron del lugar. Número 19. El caso Maersk, Alabama. En abril de 2009, el carguero Maersk, Alabama, fue atacado frente a la costa de Somalia, marcando la primera vez en 2 siglos que piratas pisaron un barco bajo bandera estadounidense. A pesar de los esfuerzos de defensa, los piratas lograron abordar la nave y tomar al capitán Richard Phillips y parte de la tripulación como rehenes. El incidente desencadenó una operación de rescate liderada por la Marina de los Estados Unidos. Después de arduas negociaciones, operaciones con helicópteros y el uso de un buque de guerra, finalmente el capitán Phillips fue rescatado y los piratas disuadidos. Esta historia destaca la importancia de contar con sistemas de defensa efectivos y la valentía de aquellos que arriesgan sus vidas para proteger la seguridad en los océanos. La piratería sigue siendo una amenaza en los mares, pero la industria marítima está constantemente innovando para proteger a los buques y a su tripulación. Número 18. Cañones de aguas contra piratas. ¿Sabías que la piratería moderna no es cosa del pasado? Hay lugares donde los piratas acechan a los barcos que transportan petróleo y mercancías por las costas. Pero no te preocupes, porque la industria marítima tiene varias formas de protegerse de estos ataques. Una de ellas es el cañón de agua, que lanza un chorro tan potente que puede mojar o desviar a los piratas, impidiéndoles que suban a los barcos. Incluso hay cañones de aguas de diferentes tamaños y potencias, pero todos tienen el mismo objetivo: mantener a los piratas a raya. Otra forma de defensa es el dispositivo acústico de largo alcance, que produce sonidos muy agudos para espantar a los piratas. También hay barcos que usan cercas con púas o alambres de púas para evitar que los piratas se trepen por los bordes. Y por último, hay armas de sonido que se usan para hacer ruido y avisar de que hay peligro. Número 17. Luchando contra el viento. En el mar no solo vas a encontrar amenazas de piratas, muchas veces serán de la naturaleza. Lo que vas a ver a continuación es una escena de acción digna de una película de Hollywood. El 21 de enero de 2023, un crucero de la compañía Hurtigruten tuvo que enfrentar una tormenta brutal en el puerto de Bodø, en Noruega, y tuvo que hacer malabares para no pegarse contra el muelle. El capitán y su tripulación demuestran una pericia increíble para controlar el barco, que se inclina y se sacude por los vientos huracanados. A pesar de soltar el ancla y usar los motores a toda potencia, el crucero no puede evitar rozar levemente el muelle, pero sin causar daños graves. El MS Nord-Norge, un barco de expedición de más de 11.000 toneladas y con capacidad para casi 700 pasajeros, vivió una auténtica odisea al luchar contra las ráfagas de viento. El video muestra la embarcación escorándose por la gran fuerza de los vientos huracanados que se levantaron de repente en la zona, pero afortunadamente el barco pudo atracar sin ocasionar daños graves. Número 16. Alemanes se preparan para defenderse de los piratas. Después de que la embarcación BBC Trinidad estuvo 3 semanas bajo el mando de atacantes somalíes, el naviero Niels Stolberg, quien preside la firma Bremen Beluga Shipping, decidió optar por nuevas tecnologías defensivas. Ahora los armadores alemanes han empezado a proteger sus barcos con nuevas tecnologías como cañones ultrasónicos que emiten dolorosos tonos de alta frecuencia a fin de hacer frente a la amenaza de los piratas. Tras ese incidente, el naviero decidió comprar el cañón de ruido LRAD, cuyas siglas en inglés significan Dispositivo Acústico de Largo Alcance, un equipamiento no letal cuyos ultrasonidos causan dolor, malestar e incluso pérdida de conciencia a quien se acerque demasiado.
Otras fragatas y barcos de pasajeros han sido dotadas con otros dispositivos de sonido similares, como el crucero Seabourn Spirit, que en noviembre de 2015 logró defenderse así de los piratas, lo que ha hecho crecer el interés por este tipo de sistema defensivo. El LRAD es capaz de emitir hasta 150 decibeles a distancia de 90 metros, aunque el radio de sonido puede llegar a los 500 metros, con lo que la tripulación puede también activarlo para impedir que una embarcación se aproxime. Número 15. Enorme ola embiste al ferry Haddag. En el año 2018, mientras Ilenia azotaba a Alemania con su furia, el Haddag navegaba tranquilamente por el río Elba sin saber lo que le esperaba. Una ola gigante, de esas que solo se ven en las películas, le dio un buen meneo al barco y le rompió todas las ventanas. Los pasajeros, que estaban tranquilos tomando un café o leyendo el periódico, se llevaron el susto de su vida. Algunos salieron volando por los aires, otros se mojaron hasta las cejas y otros se pusieron a gritar como locos. El operador del ferry dijo que nadie resultó herido, pero seguro que alguno se llevó el susto de su vida. Menos mal que no iba nadie famoso a bordo, porque si no, la prensa rosa tendría material para rato. Número 14. Abordaje tecnológico a los barcos piratas. Su aspecto cara a cara es intimidante y hace honor a su nombre, el aracnocóptero, la implacabilidad de una araña que pudiera volar cuyas redes se extienden sobre el mar, y su objetivo es prevenir un abordaje pirata que se produce a una velocidad vertiginosa. Cuando la tripulación se percata, puede ya ser tarde. Los buques que navegan en aguas peligrosas tienen poco tiempo para reaccionar ante los asaltantes. Por lo general, las lanchas de pequeño calado actúan con rapidez. Resulta difícil distinguir al amigo del enemigo. ¿Serán pescadores o piratas? Así que desde el 2011, buques se han encargado de adquirir esta nueva tecnología, que los ayuda a distinguir quién se acerca desde lejos. Una alianza salmantina entre la empresa Arboria y el grupo B-Side de esta universidad han diseñado una aeronave que no requiere pilotaje, capaz de desplegarse de inmediato desde una cubierta cuando un buque detecta una embarcación desconocida. En menos de un minuto despega y llega al objetivo, y así se mantiene en el aire encima del vehículo flotante sospechoso. Número 13. Barco casi es aplastado por una ballena. ¿Te imaginas que estás navegando por el mar y de repente una ballena jorobada salta a tu lado y te moja todo? Pues eso fue lo que le pasó a unos turistas en Alaska, que vivieron una experiencia increíble y aterradora al mismo tiempo. En el año 2018, un grupo de personas se subió a un TAS, un tipo de barco especial para ver ballenas, y se fue a explorar las aguas de Gustavus, Alaska, donde hay una gran población de estos mamíferos marinos. Pero lo que no esperaban era que una de las ballenas decidiera darles un espectáculo tan impresionante como peligroso, saltando tan cerca de su embarcación que casi la golpea. El momento quedó grabado en un video que subió a YouTube Tristan Krause, uno de los testigos del salto. En las imágenes se ve como el mar está tranquilo y solo se escucha el sonido de las olas y el motor del barco. De repente se ve una exhalación de una ballena a lo lejos y luego otra aparece por sorpresa a un lado del TAS, levantando una enorme ola que empapa a los turistas. Por suerte todo quedó en una anécdota y los turistas pudieron seguir disfrutando de su paseo por el mar. Número 12. Barco llega a una playa. Un hecho insólito ocurrió en el año 2013, en el mar Báltico, cuando un barco militar ruso apareció de repente en la playa donde había gente disfrutando del sol. El buque, que formaba parte de un ejército de entrenamiento, no se percató de la presencia de los bañistas hasta que estuvo muy cerca de la orilla. Afortunadamente no hubo heridos y solo quedó el susto y las imágenes captadas por los testigos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa explicó que la playa estaba dentro de las zonas prácticas militares y que no esperaban encontrar a nadie allí, y el navío no aminoró la velocidad hasta que avistó a los veraneantes, que venían pasando un agradable día bajo el sol ruso. Número 11. Gigantesca ola cae encima de un barco pesquero. ¿Te imaginas estar en medio del océano, rodeado de olas gigantescas que amenazan con hundir tu barco? Eso es lo que le pasó a Pete, el famoso pescador de langostas que documenta sus aventuras en las redes sociales. En el año 2021 se enfrentó a una de las tormentas más feroces que se recuerdan. Las olas alcanzaban los 7 metros de altura y golpeaban con fuerza a la flota pesquera. Pete se dedica a capturar langostas rojas, un manjar muy apreciado pero muy difícil de conseguir.
sobre todo cuando el mar está tan revuelto que parece querer tragarse todo lo que encuentra. Uno de los mayores peligros que acechan a los pescadores son las llamadas olas solitarias. Son olas monstruosas que aparecen sin previo aviso y pueden arrasar con todo lo que hay en la cubierta. En el video que compartió Pete, se ve como una de esas olas le cae encima con una fuerza brutal, pero él no se rinde y consigue mantener el equilibrio y el control del barco. Fue un momento de mucha tensión, pero por suerte no hubo ningún daño y pudo continuar con su viaje. Número 10. Un crucero casi choca con un iceberg. Un incidente inesperado ocurrió en un crucero de Norwegian Sun que navegaba por Alaska. El barco se encontró con un iceberg en medio de una espesa niebla y lo rozó. Según cuentan, el barco se dirigía al glaciar Hubbard cuando sucedió el hecho. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños graves en el barco que pudo regresar a Seattle, su destino final. Y es que un representante de la Guardia Costera y unos buzos inspeccionaron el barco y confirmaron que estaba apto para navegar. Según los expertos, el barco tuvo mucha suerte, y es que el iceberg con el que chocó el barco era un gruñidor o pedazo de bergy, que son fragmentos de hielo más pequeños que los icebergs propiamente dichos, pero aún así suelen ser súper peligrosos. Número 9. Fuertes vientos. Un ferry que transportaba pasajeros desde Playa del Carmen a Cozumel, en Cancún, México, se enfrentó a una situación de riesgo en el año 2019, cuando el viento y las olas le impidieron llegar al muelle. El video del incidente muestra cómo el barco intenta maniobrar para evitar un choque, mientras los pasajeros se aferran a sus asientos. Por otra parte, el ferry descontrolado por el mal tiempo se viralizó en las redes sociales, donde se compartió más de 1000 veces. Pero es que esta situación no solo sorprendió a los demás internautas, sino que también a los expertos marítimos. Número 8. El enorme barco que atascó un canal de puerto. Un gigantesco buque portacontenedores llamado Evergreen se convirtió en el protagonista de una crisis global cuando bloqueó el canal de Suez durante casi una semana en marzo de 2021. El incidente causó enormes pérdidas económicas, retrasos en las entregas y problemas logísticos para el comercio internacional. Mientras que para muchos internautas fue motivo de burla y memes, para el sector marítimo fue una advertencia sobre los riesgos de navegar con estos colosos del mar en espacios estrechos. Según una investigación del periódico The New York Times, la causa inicial del accidente fue una fuerte ráfaga de viento que desvió al barco de su ruta. Sin embargo, la situación se agravó por una serie de errores humanos cometidos por los pilotos egipcios que guiaban el barco, que lo llevaron a perder el control y a impactar contra los dos márgenes del canal. Además, la autoridad del canal no proporcionó los remolcadores adecuados para ayudar al barco a mantenerse en el curso, incumpliendo así sus propias normas de seguridad. Número 7. Pasajero graba enormes olas de 10 metros. ¿Olas de terror? El barco, que pertenece a la empresa Royal Caribbean, tuvo que dar media vuelta y regresar al puerto de donde había salido, con 4 pasajeros heridos y muchos destrozos en su interior. Lo más sorprendente es la reacción de los que grabaron el video, que se lo toman con humor y hasta se ríen de la situación. Ellos son Stephen Burke, un músico que trabajaba en el crucero, y su compañero. Desde su ventana observan cómo las olas de 10 metros de altura golpean el barco con fuerza y lo hacen balancearse de un lado a otro. Estas imágenes se han hecho públicas recientemente, aunque ocurrieron en febrero de 2016. Según la compañía, fue un error no haber previsto la tormenta que se les vino encima, y por eso pidieron disculpas a los afectados. Pero nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado si las olas hubieran sido más altas o si hubieran roto alguna ventana. ¿Tú te atreverías a viajar en un crucero después de ver este video? Número 6. 2 embarcaciones casi chocan. ¿Te imaginas estar en un barco turístico y ver que se te viene encima un ferry gigante? Pues eso fue lo que le pasó a los pasajeros del Konitiki 2, una embarcación de Aquabus que navegaba entre Ibiza y Formentera. El ferry Bahama Mama de Balearia, que iba mucho más rápido y tenía menos margen de maniobra, le pidió varias veces que se apartara, pero el capitán del Konitiki 2 no hizo caso, y el resultado fue una situación de pánico y una mujer que se lanzó al agua para salvarse. Afortunadamente no hubo ningún accidente y la mujer pudo ser rescatada sin problemas. Pero el video del momento se ha hecho viral y ha salido hasta en la prensa británica.
Número 5. Secuestro que nadie quería pagar. ¿Te imaginas estar 2 meses en manos de piratas porque nadie quiere pagar tu rescate? Eso fue lo que le pasó a Sudeb Chowdhury, un marino mercante que navegaba por el Golfo de Guinea, que es el lugar más peligroso del planeta para los barcos. Allí fue capturado junto con otros 5 tripulantes del MT Pecos, un buque que transportaba petróleo. Los piratas los llevaron a una isla remota y los amenazaron con armas. Le pedían un rescate millonario a cambio de su vida, pero nadie quería pagar por ellos. Ni el dueño del barco, que era un fantasma, ni el gobierno de India, su país de origen, ni tampoco la empresa para la que trabajaban, que los abandonó a su suerte. Sudeb y sus compañeros vivieron una pesadilla de la que no sabían si iban a salir. Solo un hombre podía ayudarlos, que era el rey, el jefe de los piratas, que tenía la última palabra sobre su destino. Afortunadamente, con el tiempo fueron liberados, pero no gracias a las autoridades ni a su jefe, y mucho menos al gobierno. ¿Puedes creerlo? Número 4. Piratas intentan robar a pescadores. En un episodio de violencia marítima, 2 supuestos ladrones perdieron la batalla al enfrentarse a unos pescadores que retornaban a la isla Puna, en Guayas, el 9 de septiembre. De acuerdo con la policía, los sujetos pretendieron apoderarse del motor de un bote y atacaron a sus tripulantes, quienes respondieron con mucha fuerza y osadía. El suceso se produjo alrededor de las 18 horas, cuando los pescadores volvían de su jornada y afirmaron que ya venían observando a los ladrones desde hace un buen rato, por eso estaban bien preparados para la batalla. Y bien, mala suerte para los piratas, nada que ver con Jack Sparrow. Número 3. 5 años secuestrados. Pero no siempre sale todo bien, y si no lo crees, pregúntales a estos 26 marinos. Y es que durante casi 5 años estuvieron atrapados en un infierno de hambre y enfermedades. Pero no se rindieron y lograron mantenerse vivos, comiendo incluso ratas, y bueno, todo lo que fuera que encontraran. Afortunadamente, lograron salir de aquel calvario, pero después de una larga y difícil negociación que duró 5 años. De esa forma, los 26 marineros de 6 países diferentes fueron liberados por sus captores somalíes que los mantuvieron en Dabagala, una aldea pesquera a 400 kilómetros de Mogadiscio, la capital de Somalia. Número 2. Barco aparece tras un siglo desaparecido. ¿Te imaginas que un barco que desapareció hace casi un siglo en el famoso Triángulo de las Bermudas reaparece de repente? Pues eso es lo que ha pasado con el SS Cotopaxi, un carguero que zarpó de Estados Unidos en 1925 rumbo a Cuba y que nunca llegó a destino. Durante años se pensó que había sido engullido por las fuerzas misteriosas, pero resulta que el barco no estaba tan lejos como se creía. El SS Cotopaxi era un barco de vapor que transportaba 2.300 toneladas de carbón desde Charleston, Carolina del Sur, hasta La Habana, Cuba. El 29 de noviembre de 1995 inició su viaje con 32 personas a bordo. 2 días después envió una llamada de auxilio diciendo que se estaba hundiendo por culpa de una tormenta y que la tripulación iba a abandonar el barco. Pero nadie recibió el mensaje y el barco se esfumó sin dejar rastro. Sin embargo, el misterio del SS Cotopaxi se ha resuelto gracias al trabajo de Michael Barnett, un investigador marino que ha liderado un equipo para encontrar el barco perdido. Barnett revisó los archivos navales y halló un informe sobre un naufragio sin identificar cerca de San Agustín, en Florida, en 1984. Al comparar los datos del barco hundido con los del SS Cotopaxi, los expertos llegaron a la conclusión de que se trataba del mismo buque. Número 1. Medidas antipiratas. ¿Sabías que desde 2012 existe un reglamento que protege a los buques de los ataques de los piratas? El Parlamento Europeo aprobó una serie de medidas para capturar y juzgar a los responsables de estos delitos y para reforzar la seguridad marítima y la cooperación internacional. Además, se ha aumentado la asistencia humanitaria en las zonas de conflicto para evitar que la piratería se siga extendiendo por las costas africanas. Incluso existen hoy en día compañías privadas dedicadas a proteger embarcaciones de los piratas con todo tipo de armamento pesado. ¿Puedes creerlo? Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Esto es Super Dementes. Hasta la próxima. ¡Chao!